noches, bienvenidos a esta edición de CNN Tiempo Prime. Mi nombre es Valentina Nieto y los voy a estar acompañando en esta revisión del pronóstico para este fin de semana y también lo que va a pasar para la tercera semana de febrero. Se nos va el mes de febrero, qué impresionante cómo ha pasado este año 2026. Vamos a hablar primero que todo para iniciar este programa de un tema sumamente relevante considerando las altas temperaturas que nos han acompañado incluso de norte a sur, no solamente en la zona central. ¿Cómo hacer deporte cuando hay altas temperaturas? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? Bueno, nosotros conversamos hace algunos días atrás con Daniela Cuadra, quien es directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones, y vamos a ver esa entrevista para poder repasar precisamente qué es lo que se debe hacer y qué precauciones debe tomar usted en caso de hacer deporte cuando hay los termómetros altos, con temperaturas incluso superiores a los 30 grados. Veamos. Bueno, partamos preguntando cuál es el riesgo para los músculos. Precisamente cuando tenemos temperaturas tan altas, hay personas que salen a hacer deporte pensando también en el fin de semana y en donde ya vemos que el termómetro va a superar los 30 grados. Claro, mira, las mayores precauciones que hay que tomar con el calor y el deporte es evitar a toda costa que el cuerpo se deshidrate, ¿ya? Es muy importante mantener una buena hidratación y un buen balance de los electrolitos al hacer actividades deportivas. Para eso hay que estar muy pendientes del abastecimiento de agua o los puntos de hidratación. También hay que tener precaución con la programación del ejercicio. Tal como tú dijiste, el salir en los horarios de mayor calor es lo que más riesgos tiene para tener problemas relacionados al calor. Por lo mismo, tratar de entrenar o salir a hacer actividades deportivas o recreativas en horarios en que no haga tanto calor como en la mañana o en las tardes. Obviamente uno entiende que por los tiempos de las personas, algunas personas no Mm. pueden salir a hacer su actividad deportiva a la hora que sería la ideal, sino que tienen que salir cuando tienen tiempo. Para esas personas, la recomendación es usar una vestimenta adecuada Mm. para evitar el sobrecalentamiento, ya que sean ropas que sean transpirables, que sean ventilables, Mm. protegerse del sol y del calor usando un factor solar, protector solar alto, y retocándolo cada 2 horas idealmente y mantenerse hidratado, ya sea andar con cantimploras o tener puntos de hidratación durante su salida al exterior, Doctora. ¿ya? Y también, ¿sí? Sí, a propósito de eso, pensando en las medidas también que se pueden tomar, se usa mucho también, por ejemplo, llevar compresas de frío con hielo. ¿Eso es recomendable pensando en que hace mucho calor? No sé si eso podría generar, por ejemplo, algún tipo de shock en los músculos o es algo que sí se podría hacer y es recomendable por parte de los médicos. Mira, la verdad es que no es una actividad que sea 100% recomendada, pero es porque no tiene suficiente evidencia de que tampoco sea bueno ni malo, ¿ya? Es importante sí que no haya tanto contraste en las temperaturas, sobre todo los grupos musculares, ¿ya? Si uno se va a refrescar con alguna de estas compresas frías, lo ideal es que se acerque a donde hay más vasos sanguíneos que músculos, por ejemplo, en la zona del cuello, en las muñecas o antebrazos, ya que son los lugares donde los vasitos sanguíneos están un poquito más superficiales y se puede refrescar un poco más el sistema circulatorio, pero no es una práctica habitual recomendada, ¿ya? Es mejor mantenerse hidratado o humedecerse la piel un poco más para que se pueda evaporar ese calor y así haber más intercambio de temperatura, que usar compresas probablemente tal. Además Claro. que generalmente esas compresas igual van a perder efectividad en el tiempo, o sea, después de 20 minutos ya no va a estar tan frío y puede que se derrita por completo o que ya no esté haciendo el efecto y al final es más Mm. peso que ayuda para la carrera o para lo que vaya a ser de actividad deportiva. Mm. Pensando en la fatiga muscular, sabemos que las temperaturas hacen el ambiente propicio para ese escenario. ¿Esto también aumenta, por ejemplo, la posibilidad de desgarros, de distintas lesiones musculares al hacer deporte? Lo que más aumenta la posibilidad de tener lesiones es la deshidratación del músculo. Por eso es importante dentro de la nutrición, el músculo adentro de él tiene la energía para poder moverse, ¿ya? Y dentro de esa energía, el glicógeno es un azúcar que tienen, que es el que permite que se pueda trabajar en la musculatura, etcétera.
Pero para que pueda ser utilizado ese nutriente de manera apropiada, tiene que haber agua, tiene que estar hidratado y tiene que haber sustrato, es decir, entrenamiento con alimentación, ¿ya? No tratar de no estar sin nutrientes, alimentarse bien previamente a la actividad deportiva, comer de manera apropiada regularmente es importante para mantener nutrido el músculo. Si el músculo está con poca energía y además con mala hidratación, es más probable que se lesione, tanto el músculo Claro. como los tendones. ¿Qué tan Entonces, importante? esto es importante. Ujú. Sí, precisamente respecto también a las cosas que son relevantes. ¿Qué tan importante es el calentamiento previo? Porque se cree que ya el cuerpo tomó la temperatura necesaria porque hace calor de por sí. Esto puede impactar también en que se den las condiciones para que sea más propicia una lesión. ¿Hay que calentar de todas maneras en verano? Claro que sí. Calentar no significa que va a aumentar la temperatura, Mm, significa que va a mejorar el flujo sanguíneo de los músculos para la actividad deportiva. claro. Entonces yo al hacer algunos ejercicios de movilidad, ejercicios de calentamiento, lo que hago es que al músculo llegue más sangre, por lo tanto trabaje mejor al enfrentarse al desafío que se va a someter haciendo el ejercicio. Por eso es importante hacer igual el calentamiento antes de hacer el ejercicio o la actividad recreativa que se vaya a realizar en el calor. Igual que como fuera en el frío. Mm. Doctora, y pensando también en, por ejemplo, las condiciones climáticas y los lugares en los que hacemos deporte. Mucha gente, por ejemplo, sale a entrenar en el aire libre y el asfalto está sumamente caliente. ¿Cuál es el riesgo de el impacto que se puede tener también, por ejemplo, en la pisada, pensando en quienes salen precisamente a hacer running y que lo hacen no necesariamente en los horarios de menor temperatura? Mira, la verdad es que no tiene mucho impacto durante, de la pisada misma, pero sí podría ser del calzado, ¿ya? Un calzado apropiado que aguante la temperatura es mejor. Hay gomas que tienen algunos calzados que se ponen más blandas con el calor y se van como pegando al pavimento, al asfalto. Y eso puede generar una alteración en la marcha, una alteración en la corrida, en la pisada. Y ahí sí podrían haber lesiones asociadas a pisar mal. Por eso es importante que si va a ser una actividad deportiva con un piso caliente y pensar en el piso que se está haciendo el deporte, si es en arena, si es en tierra o si es en pavimento, usar el calzado apropiado para ese tipo de situación. Y también pensando en cuánto va a estar tiempo expuesto al deporte o Mm, kilómetros, ¿ya? Para ocupar el zapato apropiado para este tipo de actividad deportiva. No es el mismo zapato que se ocupa para hacer un trail en un cerro mm. que para hacerlo en ciudad, en la carretera o en el pavimento. Entonces es importante tener el calzado apropiado. Y dentro de lo mismo, pensando en el calzado, es importante adaptarse a ese calzado. Es decir, primero hacer carreras cortas o hacer entrenamiento con ese zapato antes de lanzarse a hacer los 10 kilómetros con un zapato nuevo, porque eso sí aumenta el riesgo de lesión. O sea, es importante contar con el equipamiento correcto, incluso también en estos días en los que, claro, la gente cree que es más fácil, por lo mismo que hablábamos también respecto a la creencia popular de que el cuerpo ya estaba caliente. No, siempre hay que contar con todo el equipamiento correcto dependiendo del lugar en donde hagamos el deporte. Exactamente, sí. Quería también consultarle a propósito de los tipos de calambres, porque ya sabemos que al hacer actividades deportivas uno está en riesgo, puede ocurrir que te dé un calambre, pero ¿cuál es la diferencia de un calambre asociado a la actividad deportiva con el que te puede dar por la deshidratación por las altas temperaturas? Mira, en general, cuando hay un tema ya asociado al calor o a la deshidratación, ya se podría ver en contexto de un golpe de calor y esto podría afectar a que tengas este tipo de calambres, como dices tú, en lugares del cuerpo donde quizás incluso no esté el ejercicio mismo. Ya puede que sientas calambre o entumecimiento muscular en varios puntos. Quizás también es un calambre más suave, es más una sensación de tirantez que pueden estar ocurriendo en diferentes partes del cuerpo. Se asocia, cuando es por golpe de calor, a sensación de confusión, a malestar, a sensación de como que se fueran a desmayar, a mareos o náuseas de frentón, ya que podrían sentir dolor de cabeza.
Y eso Ajá. podría indicar más un golpe de calor y que por eso esté sintiendo estos calambres, a que sea un calambre propiamente tal solamente por ejercicio, en el cual Ujú. se sometió a un músculo, a una actividad Mm. al cual no fue suficiente la energía ni los electrolitos para poder trabajar de manera correcta. ¿Hay lesiones más frecuentes que ocurren en verano pensando en estas condiciones de deshidratación, del poco calentamiento, etcétera? Bueno, la verdad es que lesiones que se produzcan por eso, específicamente está el golpe de calor. El Ya. golpe de calor es algo que se ve en estos climas, ¿ya? Y no solamente asociado a un deporte, sino que a una actividad recreativa, como simplemente salir a caminar al cerro, ir al parque, a caminar o a sacar a pasear los perritos, se puede presentar igual, ¿ya? Y entonces son lesiones que no son lesiones, sino que son enfermedades, son problemas, son patologías que se dan en contexto de calor. Pero patología propiamente tal, generada por el calor, no hay mucho más. Lo que pasa con el calor es que como mejora el clima, la gente que estaba más guardada empieza a salir y Claro. empieza a tener actividad deportiva y ahí por esa razón, por empezar de manera poco progresiva, es que pueden tener más riesgo de lesión. Completamente. Y a propósito de eso, de estas personas que quizás a lo largo del año, cuando las temperaturas bajan, no salen tanto, y pensando, por ejemplo, en los adultos mayores, en los niños que cuando ya llega el verano salen a hacer actividades al aire libre, ¿cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a esos dos grupos que salen con más frecuencia ahora que se instala el verano? Es súper importante para esas dos poblaciones que son las de más riesgo del golpe de calor, que la hidratación sea continua, ¿ya? Los niños, como están entretenidos y no tienen esa, se aguantan la sed, por así decirlo muchas veces, hay que obligarlos a hidratarse. Igual que el adulto mayor, también se le olvida tomar agua. Entonces, antes de salir, hidratarse muy bien y durante el trayecto, durante la caminata, estar tomando agua sin sed, porque cuando ya se siente la sed es que ya hay un déficit de agua. Entonces, en todas estas actividades es importante que el agua tiene que ser algo que se está continuamente metiendo al cuerpo y no esperar a la sensación de sed, porque esa es una señal tardía, es una señal que ya hay una deshidratación celular. Excelentes recomendaciones. La doctora Daniela Cuadra, directora médica y deportóloga de la Clínica de Recuperación de Lesiones. Muchas gracias por esos consejos que son tan útiles también cuando ya tenemos el verano completamente instalado en nuestro país y además se sienten las altas temperaturas que llegan no solamente aquí a la región metropolitana, sino también a lo largo y ancho de nuestro territorio. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, Valentina, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí la entrevista de Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones. Muy buenos los consejos, además, para poder saber cómo hacer deporte con estas altas temperaturas. Nos vamos a la pausa, pero ya volvemos.